Ándale, firme los papeles, papá. Nosotros nos encargamos del resto. La voz de Jimena era dulce como la miel de agave, pero su mano, apoyada sobre el vaso de limonada frente a mí, temblaba sin razón aparente. Unos minutos después, mi compadre Roberto se bebió la mitad de ese vaso por mí y se desplomó en medio de gritos de horror. Me quedé helado, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor en plena danza azteca. Ese vaso era para mí. En ese instante escalofriante, entendí que mi fiesta de retiro no era una celebración, era mi despedida de este mundo. Pero logré salvar la evidencia, y lo que hice después aseguraría que ese par de malagradecidos nunca más pudieran levantar la cara en la sociedad mexicana. 3 horas antes, el sonido de la grasa goteando sobre el carbón de mezquite siempre me provocaba una sonrisa involuntaria. Era el sonido de los domingos sagrados, de las reuniones familiares, de la vida bien vivida bajo el sol del Valle de México. Pero hoy, en mi propia fiesta de jubilación, ese aroma a arrachera marinada y chorizo de Toluca tenía un matiz diferente. Olía a libertad. Libertad de las juntas de consejo a las 8 de la mañana en los rascacielos de Santa Fe. Libertad de lidiar con el tráfico infernal del periférico en hora pico. Libertad de las hojas de cálculo interminables y del peso aplastante de dirigir una empresa en la que había vertido mi sudor, mis lágrimas y mi vida entera durante 40 años. Apoyé las manos en la barandilla de madera de caoba de la terraza, respirando hondo el aire tibio de julio. Desde aquí, mi jardín en las lomas de Chapultepec se veía espectacular, una joya verde en medio de la jungla de asfalto. Las bugambilias trepaban por los altos muros de piedra volcánica con su color fucsia violento, compitiendo en belleza con las jacarandas que mi difunta esposa, Leonor, había plantado con sus propias manos hace décadas. El césped estaba cortado con una precisión quirúrgica, un tapiz verde digno de un campo de golf. Este era mi pequeño reino, mi oasis privado, y finalmente tenía todo el tiempo del mundo para disfrutarlo. ¿En qué tanto piensa, don Arturo? Una voz joven interrumpió mis pensamientos. Me giré para ver a Miguel, mi hijo, mi orgullo, el heredero de todo mi esfuerzo. Salía por el cancel corredizo de cristal con 2 cervezas bohemia bien heladas en las manos. Vestía una camisa de lino blanca, desabotonada en el cuello, y mocasines italianos sin calcetines. Se veía como lo que era, un hombre de éxito, o al menos, el hijo de uno. Gracias, mijo, dije, aceptando la botella que me ofrecía. El vidrio sudaba frío contra mi palma. Solo pensaba que, por fin se acabó. Ya no más estrés, ya no más llamadas de emergencia a medianoche. ¿Se acabó? Miguel soltó una carcajada, dándome una palmada fuerte, casi tosca, en la espalda. Al contrario, papá, apenas empieza. 30 millones de dólares. Todavía no me la creo. Eres una leyenda, papá. Un verdadero mero. 30 millones de dólares. 600 millones de pesos. Peso más, peso menos. El número todavía sonaba ajeno, incluso para mí. La semana pasada había firmado oficialmente la venta de Tecnologías Peterson, la startup que construí desde un pequeño despacho rentado en la colonia Roma hasta convertirla en una potencia de la industria del software en Latinoamérica. Era el logro supremo de mi carrera. Ahora, todo ese esfuerzo se había transformado en dígitos en una cuenta bancaria internacional, una cifra que aseguraría no solo mi comodidad, sino la de mis hijos y mis nietos por generaciones. Miré a Miguel a los ojos. Había un brillo febril en ellos cuando mencionaba el dinero, un hambre que me incomodó momentáneamente, aunque decidí ignorarlo. Vamos, no hablemos de dinero ahorita, dije, tratando de sonar ligero, aunque no pude ocultar un destello de orgullo. Hoy es para celebrar con la familia y los amigos. ¿Ya llegaron todos? Casi todos. Jimena está en la cocina, regañando al servicio porque el guacamole no tiene suficientes totopos. Y Roberto, mi suegro y su familia acaban de estacionarse. Vi su camioneta en la entrada. Roberto, mi compadre Roberto, el padre de la esposa de mi hijo. Era un hombre maravilloso, un hermano que la vida me regaló tarde. Desde que Miguel se casó con Jimena, Roberto y yo nos habíamos convertido en inseparables. Compartíamos el amor por la pesca en Los Cabos, la pasión sufrida por los Pumas de la UNAM, y ese tipo de chistes viejos que solo 2 ancianos entienden.
Excelente, dije, dando un trago largo a mi cerveza. El líquido amargo y frío bajó perfectamente por mi garganta. Bueno, esta leyenda está a punto de ir a supervisar la parrilla. No quiero que se les queme el ribeye. Papá, por favor. Miguel me detuvo. Tienes personal para eso. Disfruta. Nadie sabe darle el término medio como yo, hijo. Es un arte. Bajé los escalones de piedra hacia el jardín, donde el asador de acero inoxidable irradiaba un calor poderoso. Las risas y la conversación llenaban el aire. Amigos de toda la vida, vecinos de la privada y algunos viejos colegas ya estaban allí, con tequilas y palomas en mano, disfrutando de la tarde perfecta. Una banda de mariachis afinaba sus instrumentos en una esquina del jardín, listos para tocar El Rey. Una cálida sensación de satisfacción se extendió por mi pecho. Esta era la vida, la pura vida, como dicen, todo lo que había soñado, pero no sabía que, entre las sombras de las bugambilias y el humo del asador, la muerte ya estaba invitada a la fiesta. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Jimena, mi nuera, apareció a mi lado como una aparición. Llevaba un vestido de verano de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo anual de mucha gente, y su cabello rubio estaba peinado de peluquería, impecable, sin un solo pelo fuera de lugar a pesar del calor. Jimena siempre era así, perfecta, radiante, calculada, una mujer que sabía jugar el papel de la esposa trofeo de las lomas a la perfección. «No, no, no, déjeme hacer eso, suegrito», dijo con una voz cantarina, arrebatándome las pinzas del asador con una destreza sorprendente. Su sonrisa era brillante, mostrando unos dientes blanqueados a la perfección, pero no llegaba del todo a sus ojos azules, que siempre parecían estar calculando algo. «Oh, no es molestia voltear unas carnes, hija», me reí, intentando recuperar mis pinzas. «Ya sabes que me gusta, es mi terapia. El humo mantiene alejados a los mosquitos y a los abogados». «Nada de eso», insistió Jimena, poniendo una mano manicurada sobre mi brazo. Su agarre fue firme, casi imperativo. «Hoy, usted es el patrón, el rey de la fiesta. Necesita relajarse y disfrutar. Vaya a sentarse con el compadre Roberto. Miguel y yo nos encargamos de todo, hasta de las tortillas hechas a mano». Me sorprendió un poco su entusiasmo. Jimena era una buena nuera, supongo, siempre educada, siempre correcta, pero no solía ser tan proactiva en las labores domésticas. Normalmente prefería estar socializando con las esposas de mis socios, copa de vino blanco en mano, criticando la última moda de París, en lugar de pararse frente al humo y la grasa del carbón. Pero supuse que era una ocasión especial. $30 millones cambian el humor de cualquiera, pensé con un cinismo que intenté reprimir. «Está bien, si insistes, mi reina». Cedí, levantando las manos en señal de rendición. «Gracias, Jime». «Por supuesto», dijo ella, empujándome suavemente pero con decisión hacia las mesas bajo la sombra. «Nada más que lo mejor para el mejor suegro del mundo, que resulta ser el nuevo millonario de la familia». Caminé hacia la sombra del gran árbol de jacaranda que dominaba el centro del jardín. Allí encontré a Roberto sentado a la mesa principal, presidiendo un grupo de amigos que rugían de risa. «¡Hey! ¡Abran paso al hombre del momento!», bramó Roberto cuando me vio. Se levantó con dificultad debido a su rodilla mala y me dio un abrazo de esos que te rompen las costillas, un abrazo de compadre de verdad, con palmadas sonoras en la espalda. «¿Qué dice la buena vida, Beto?», pregunté, sentándome en la silla que me ofrecieron. «Pues aquí, compadre, esperando a que nos des cátedra de cómo no hacer nada y ganar dinero», bromeó Roberto guiñando un ojo. La conversación fluyó fácil, como siempre lo hacía con él. Hablamos de todo y de nada, de la decepción de la selección nacional, de nuestros planes para ir a pescar marlín a Mazatlán el mes que viene, de cómo el país estaba cambiando, de los nietos. Me sentí completamente a gusto. El peso de los 30 millones parecía derretirse, reemplazado por la simple alegría de estar con la gente que amaba. «¡Abran cancha!», gritó uno de los amigos, don Fermín, mientras sacaba una caja de madera vieja de debajo de la mesa. «¡Hora del dominó!». El sonido de las fichas de dominó de marfil chocando contra la mesa de metal fue música para mis oídos. Clac, clac, clac. Roberto y yo éramos pareja, como siempre, y como siempre estábamos ganando.
«¡Mula de seises!», gritó Roberto, azotando la ficha con fuerza sobre la mesa. «A ver quién mata esa». Risas, tintineo de vasos, el olor a carne asada, el sol filtrándose por las hojas moradas de la jacaranda. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Aproximadamente media hora después, en medio de una partida reñida, Jimena apareció de nuevo. Esta vez traía una jarra de cristal cortado grande, llena de un líquido amarillo pálido, con rodajas de limón, pepino y hojas de menta flotando dentro. El hielo tintineaba contra el cristal. «Agua de limón especial, familia», anunció alegremente, interrumpiendo el juego. «Es mi receta secreta, perfecta para bajar el calor y la comida pesada. Hidratación orgánica». Sirvió vasos de plástico rojo para todos los presentes, moviéndose alrededor de la mesa con la gracia de una anfitriona experta. Pero cuando llegó a mí, se detuvo. Dejó la jarra y sacó un vaso separado que traía en la otra mano. No era de plástico como los demás. Era un vaso alto, de cristal fino, pesado y elegante. «Este es para usted, don Arturo», dijo, colocando el vaso frente a mí con una reverencia casi teatral. «Le hice uno especial. Es bajo en azúcar, endulzado con jarabe de agave orgánico y tiene semillas de chía. Es mucho más sano para su edad». Miré mi cerveza a medio terminar, sudando sobre la mesa. «Gracias, hija, pero todavía estoy con mi chela», dije, señalando la botella. «Y ya sabes que no soy muy fan de las cosas fitness». «Ay, suegrito, ha estado tomando cerveza toda la tarde», insistió Jimena, y su voz subió medio tono, perdiendo un poco de su dulzura habitual. «Tiene que probar mi limonada. Necesita mantenerse sano para disfrutar de todo ese dinero, ¿no cree? Esta tiene vitaminas extra y antioxidantes para el corazón. La hice pensando en usted». Su entusiasmo era un poco excesivo. Sentí las miradas de los demás en la mesa. Está bien», reí, no queriendo ser grosero frente a los invitados. «Déjame terminar esta mano de dominó primero». «No, tómesela ahorita que está bien fría», insistió ella, empujando el vaso más cerca de mi mano, casi tocando mis fichas. Se inclinó hacia mí, y por un momento vi una tensión extraña en su mandíbula. «Ándele, papá Arturo. Hágalo por mí. Prometo que le va a encantar». Había una urgencia en sus ojos, una impaciencia que no encajaba con el ambiente relajado de la fiesta. En ese momento, solo pensé que era su típica necesidad de control y de ser alabada. Pero mirando hacia atrás, era el miedo de que su plan fallara. Justo entonces, un estruendo nos sobresaltó. Kevin, el nieto travieso de los vecinos, pasó corriendo como bólido persiguiendo a un perro. Se tropezó con una hielera y mandó volar una charola de totopos y salsa roja por todo el pasto inmaculado. Un desastre completo. «¡Kevin!», gritó la madre del niño, horrorizada. Jimena soltó un suspiro exasperado, rodando los ojos al cielo. «Dios mío, estos niños van a manchar la alfombra exterior», exclamó. «Yo lo recojo, el servicio está ocupado». Pero antes de irse, se giró hacia mí una vez más, clavándome la mirada. «Suegrito, prométame que se toma la limonada. No me haga el feo. Ahorita regreso». Se fue apresurada, sus tacones hundiéndose ligeramente en el pasto para lidiar con el desastre. Me quedé mirando el vaso de limonada especial, burbujeante y pálida. Luego miré a Roberto y me encogí de hombros. «Siempre tan intensa tu nuera, compadre», comenté en voz baja. Roberto soltó una risita, acomodando sus fichas. «Es igualita a su madre. Dios la tenga en su gloria. Mandona y perfeccionista. Pero tienes que admitir que te quiere mucho, Arturo. Se desvive por atenderte». «Lo sé», asentí, sintiendo un poco de culpa. «A veces soy un viejo cascarrabias». Levanté el vaso pesado de cristal. Estaba helado. La condensación mojó mis dedos. Lo acerqué a mis labios, con la intención de dar un sorbo rápido solo para complacerla. El borde frío tocó mi boca y de repente, ¡zas! Una punzada aguda, eléctrica y dolorosa me atravesó la muela derecha superior hasta el cerebro. Había tenido sensibilidad dental severa durante semanas, y con la emoción de la fiesta y el alcohol lo había olvidado por completo. «¡Carajo!», gemí, bajando el vaso de golpe sobre la mesa. El líquido se derramó un poco. «Maldita muela del juicio». «¿Qué pasó, compadre?», preguntó Roberto, alarmado.
Mis dientes, Beto, ya están viejos como yo. Solo de sentir el hielo de este vaso me dio un calambre en la quijada que vi a Dios. No puedo beber esto tan frío. Roberto me miró. Luego miró la limonada espumosa. Un brillo travieso apareció en sus ojos, ese brillo de complicidad que conocía desde la preparatoria. Ándale, Arturo, no desprecies a la muchacha. Se tomó la molestia de hacerte un vaso especial, con sus semillas de chía, y quién sabe qué tanta cosa moderna. Si regresa y ve el vaso lleno, se va a sentir mal. Y luego, yo tengo que aguantar sus quejas. Ya sé, pero me duele de verdad. Hagamos una cosa. Roberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviéramos planeando una travesura de adolescentes. Yo me sacrifico por el equipo. Déjame ver de qué se trata esta receta secreta de mi hija. Por el bien de la paz familiar. Y porque, la verdad, tengo una sed de los 1000 demonios con este calor. No pude evitar reírme. Eres un verdadero amigo, Beto. Pero cuidado, que es baja en azúcar. Capaz que sabe a medicina. Va, yo me tomo lo que sea. Salud, compadre. Por tu retiro y por los millones. Que los disfrutes. Salud. Roberto tomó mi vaso de cristal. Lo levantó hacia el sol como un brindis silencioso. Luego, se lo llevó a los labios, y tomó un trago largo, profundo, bajándose casi la mitad del contenido de un solo golpe. Su nuez de Adán subía y bajaba rítmicamente. Bajó el vaso, hizo una pausa, y su expresión cambió ligeramente. Arrugó la nariz y chasqueó la lengua contra el paladar. ¿Y bien? ¿Está buena? Pregunté, curioso. Roberto hizo una mueca de desagrado. «Qué raro», dijo, mirando el líquido amarillo con sospecha. «Tiene un sabor extraño, como metálico, y muy amargo al final, como si hubieras lamido una moneda vieja». «¿Metálico?», fruncí el ceño. «¿Limonada con sabor a metal? Debe ser el endulzante ese de agave o las vitaminas que dijo que le puso». Roberto hizo un gesto de desdén con la mano. «O a lo mejor son los rábanos con limón que me acabo de comer que me cambiaron el sabor. En fin, no te pierdes de mucho, compadre. Está medio fea. Prefiero mi cerveza». En ese momento, vimos a Jimena caminando de regreso hacia nosotros, limpiándose las manos con una servilleta, con la mirada fija en nuestra mesa. «Rápido», susurré, sintiendo una travesura infantil. «Deshazte de ella. Si ve que no me la tomé yo, me va a dar un sermón de media hora sobre la salud y los antioxidantes». Roberto miró a su alrededor rápidamente. Vio una botella de agua vacía de plástico que alguien había dejado bajo la mesa. Intercambiamos una sonrisa cómplice. Rápido como un rayo, Roberto tomó la botella de plástico, vertió el resto de la limonada dentro, cerró la tapa rosca y la empujó con el pie hacia atrás, escondiéndola discretamente dentro de una maceta grande de barro que contenía un cactus nopal gigante. Cuando Jimena llegó a la mesa, mi vaso de cristal estaba vacío. «¿Se la terminó, suegrito?», preguntó Jimena. Su voz estaba llena de una esperanza ansiosa que, en ese momento, me pareció conmovedora. «Claro que sí, hija», dije, tratando de parecer lo más natural posible, fingiendo limpiarme la boca con el dorso de la mano. «Estaba deliciosa, muchas gracias. Muy refrescante. Justo lo que necesitaba». Roberto, siguiendo el juego, me dio una palmada fuerte en el estómago. «Te apuesto a que sí. Yo mismo lo supervisé». Se la tomó de un trago. «Sigue cuidándolo así, mija». Jimena soltó un suspiro profundo, audible. Sus hombros, que habían estado tensos cerca de sus orejas, se relajaron visiblemente. Una sonrisa satisfecha, casi triunfal, se extendió por su rostro. «Se lo dije», dijo ella, recogiendo el vaso vacío. «Me alegra tanto que le haya gustado. Es para su bien, don Arturo. Todo es para su bien». Se alejó hacia la cocina, caminando con un paso más ligero. El alivio de Jimena parecía un poco excesivo para un simple vaso de limonada, pero lo dejé pasar. La fiesta continuó. Roberto y yo volvimos a concentrarnos en el dominó. El sonido de la música de mariachi llenaba el ambiente con las notas melancólicas de Caminos de Michoacán. Todo parecía normal, pero el reloj de arena de Roberto ya estaba corriendo, grano a grano, y el mío, por un milagro del destino o una muela sensible, se había detenido. Pasó una hora. El sol comenzaba a bajar, bañando el jardín en una luz dorada preciosa, esa hora dorada
que los fotógrafos adoran. Estábamos en la partida decisiva. Roberto tenía la ficha ganadora, la mula de 5. Lo sabía por la sonrisa socarrona en su cara. «Prepárate, Arturo, porque te voy a cerrar el juego», dijo Roberto, levantando la mano. «Te voy a... La voz de Roberto se cortó abruptamente. Levantó la mano para poner la ficha, pero su brazo se quedó congelado en el aire, temblando violentamente. La ficha de dominó se resbaló de sus dedos y golpeó la mesa de metal con un sonido seco. «Clac». «Beto, ¿estás bien?», pregunté, todavía con la sonrisa en los labios, pensando que estaba haciendo teatro para distraerme. «Deja de payasadas, tira ya». No respondió. Se llevó la mano al pecho agarrando su guayabera con fuerza, arrugando la tela. Su rostro, que segundos antes estaba sonrosado por el sol y la alegría, se drenó de color en un instante, volviéndose de un gris cenizo aterrador. Abrió la boca para jalar aire, como un pez fuera del agua, pero solo salió un gorgoteo ronco y húmedo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, inyectados de sangre, mirándome con una mezcla de horror y confusión absoluta. «¡Roberto!», grité, tirando mi silla al levantarme. El ruido del metal contra el piso de piedra llamó la atención de todos. «Ayúdame», balbuceó, con un hilo de voz. Y entonces se desplomó. Cayó pesadamente hacia adelante, su cabeza golpeando la mesa, esparciendo las fichas de dominó por todas partes, antes de resbalar hacia el pasto como un muñeco de trapo. «¡Papá!». El grito de Jimena rompió el trance. Fue un grito agudo, desgarrador. Corrió desde la otra punta del jardín, lanzándose sobre el cuerpo de su padre. «¡Papá! ¡Despierta! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Por el amor de Dios! ¡Llamen al 911!». El jardín se sumió en el caos. La música se detuvo. Las risas murieron. Todos se congelaron o corrieron hacia nosotros. Fui el primero en llegar a su lado en el suelo. Me arrodillé en el pasto, sin importarme mis pantalones. «Beto, compadre, ¿me escuchas?». Le di palmaditas en la cara. Estaba fría y sudorosa. No se movía. Su cuerpo comenzó a sacudirse con espasmos violentos, convulsiones que arqueaban su espalda. Respiraba de forma irregular. Sonidos agónicos y rasposos escapaban de sus labios, que rápidamente se tornaban azules. Espuma blanca comenzaba a brotar de la comisura de su boca. En medio del caos, con la gente gritando y Jimena llorando histéricamente sobre el pecho de su padre, levanté la vista. Atrapé la mirada de Jimena. Por una fracción de segundo, antes de que volviera a enterrar la cara en la camisa de Roberto, me miró a mí, no a su padre moribundo, a mí, y en sus ojos no había solo dolor, había incredulidad, había shock, había terror puro. Me miraba como si estuviera viendo a un fantasma, como si yo no debiera estar ahí de pie, sano y salvo. ¿Por qué me miraba a mí con tanto miedo? Miguel estaba a mi lado, pálido como un papel, sacando su iPhone con las manos temblando tanto que se le cayó una vez antes de poder marcar. «¡Denle espacio! ¡Déjenlo respirar!». Una voz autoritaria cortó el aire. Era la doctora Claudia Valenzuela, una vecina de toda la vida y una de las mejores internistas del Hospital Ángeles. Se abrió paso entre la gente a empujones. Se arrodilló junto a Roberto, tomando su muñeca y abriendo sus párpados con dedos expertos. «¿Qué pasó?», preguntó Claudia, rápida y profesional. «No sé», tartamudeé, sintiendo que el mundo giraba y que me faltaba el aire. Estábamos jugando, estábamos riendo, y de repente se fue, se apagó. «Debe ser su alergia a los camarones», gritó Jimena de repente, levantando la cabeza. Su voz era estridente, casi acusatoria. «Mi papá es muy alérgico a los mariscos. Seguro comió algo con camarón. Alguien trajo comida contaminada». «No, Jimena», dije, sacudiendo la cabeza con firmeza a pesar del shock. «Fui muy cuidadoso. Le dije al chef explícitamente, 0 camarón. No hay ni un solo marisco en toda la fiesta. Yo mismo revisé el menú 3 veces. Entonces es su corazón», insistió Jimena desesperada, sus ojos moviéndose de un lado a otro como buscando una salida. «Tiene antecedentes cardíacos. Seguro olvidó sus pastillas de la presión. Es un infarto». Sus explicaciones salían demasiado rápido, demasiado fuertes, demasiado ensayadas, como si quisiera convencer a la doctora, convencer a todos.
de que esto era natural, de que esto era un accidente médico. La ambulancia privada llegó en menos de 10 minutos, con las sirenas aullando, rompiendo la paz exclusiva de las lomas. Los paramédicos tomaron el control, subieron a Roberto a la camilla, lo intubaron allí mismo y lo conectaron a monitores que pitaban con un ritmo errático y aterrador. Vi cómo se llevaban a mi mejor amigo. Su mano colgaba inerte del lado de la camilla. Mientras preparaban el traslado, la doctora Valenzuela se puso de pie, se sacudió el pasto de las rodillas de sus pantalones y caminó hacia mí. Su rostro estaba grave, sus ojos oscuros llenos de una preocupación profunda y oscura. Me tomó del brazo y me alejó unos metros de la multitud, cerca de la fuente de piedra. Se inclinó cerca de mi oído, susurrando para que nadie más escuchara sobre los sollozos teatrales de Jimena y los murmullos asustados de los invitados. «Arturo», dijo, su voz baja y firme como el acero, «escúchame bien y no hagas ninguna expresión». «¿Qué es, Claudia? ¿Se va a morir? ¿Es un infarto masivo?» «No», negó con la cabeza. «Esto no parece un infarto, y definitivamente no es alergia. La constricción extrema de las pupilas, puntuales como cabezas de alfiler, la bradicardia irregular, el tinte azulado en la piel, la salivación excesiva y las convulsiones. Arturo, soy médico. He visto esto antes». Hizo una pausa, mirando hacia la ambulancia donde subían a Roberto. «Los síntomas clínicos apuntan a un envenenamiento agudo, probablemente por alguna toxina vegetal potente, como digitálicos o algo similar a la adelfa. Envenenamiento». La palabra me golpeó como un mazo en el estómago. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. El sonido de la sirena se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Los llantos de Jimena se volvieron distorsionados. Todo lo que podía escuchar era el martilleo frenético de mi propio corazón en mis oídos. Envenenamiento. Mi mente retrocedió a toda velocidad, rebobinando la cinta de la última hora. Miré hacia la mesa de dominó, ahora volcada. El vaso de cristal especial ya no estaba. Alguien del servicio lo había retirado en el caos para limpiarlo. La evidencia había desaparecido. Luego, mis ojos se movieron lentamente hacia las macetas de barro junto a la barda, donde crecía el nopal gigante. Tiene un sabor extraño, como metálico y amargo. Las palabras de Roberto resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. «Tómesela ahorita. Prometo que le va a encantar. Es para su bien». La insistencia inusual, desesperada, de Jimena. 30 millones de dólares. Y entonces, una verdad horrible, nauseabunda e increíble, comenzó a cristalizarse en mi mente, como piezas de dominó cayendo una tras otra en una cadena imparable. Esa limonada no era para Roberto. El veneno no era para él. Era para mí. Por un momento sentí que el suelo de mi jardín, mi pequeño reino, se abría bajo mis pies para tragarme. ¿Mi nuera? ¿Mi propio hijo? ¿Podrían...? No, no podía ser. Tenía que ser un error. Miguel era mi sangre. Yo le cambié los pañales. Yo le enseñé a andar en bicicleta. Yo le pagué la universidad. Pero la advertencia de Claudia Valenzuela no podía ser un error. La ambulancia arrancó, llevándose a mi compadre, mi hermano, que ahora luchaba por su vida en lugar de mí. Vi a Jimena subir a su camioneta Mercedes para seguir a la ambulancia, fingiendo estar devastada, gritando «¡Papá, papá!». Vi a Miguel dando instrucciones a los invitados para que se fueran, con cara de preocupación, pero sus ojos estaban fríos. Sabía lo que tenía que hacer. «Arturo, ¿estás bien? Te ves pálido, siéntate», dijo un vecino acercándose. Estoy en shock», mentí. Y no era del todo mentira. «Necesito un momento. Por favor, asegúrense de que todos salgan bien». Me alejé de la multitud discretamente, caminando como un zombi. No fui a la cocina. No fui a mi recámara. Caminé hacia el fondo del jardín, hacia las macetas de barro donde Roberto había escondido la botella. Mis manos temblaban tanto que apenas podía coordinar mis movimientos. Me arrodillé junto al nopal, fingiendo atarme las agujetas del zapato. Aparté unas piedras volcánicas decorativas. Ahí estaba. La botella de agua de plástico. Dentro, el líquido amarillo pálido brillaba inocentemente bajo la luz del atardecer, casi hermoso. Con el corazón palpitando como si fuera a estallar, la tomé. Estaba fría.
La envolví rápidamente en mi pañuelo de tela para no dejar mis huellas y la metí en el bolsillo interior de mi saco. Sentí su peso contra mi pecho, justo sobre mi corazón. No era solo una botella, era un arma homicida. Era la prueba de un crimen impensable. Era la evidencia física de que mi propia familia, la sangre de mi sangre, acababa de intentar asesinarme por dinero. Me puse de pie y miré hacia mi casa. Ya no se veía como mi hogar, mi refugio. Se veía como una trampa mortal, una jaula de oro. Mi fiesta de retiro había terminado. La música se había apagado. Pero la guerra, una guerra silenciosa y mortal, apenas acababa de ser declarada. Y don Arturo Peterson no pensaba perderla. «Voy por ustedes», susurré al viento, tocando la botella en mi pecho. «Juro por Dios que voy por ustedes». La fiesta había muerto. Su defunción no fue un evento ruidoso, sino un desvanecimiento lento y horrible. Los últimos invitados, amigos de toda la vida y vecinos curiosos, se marcharon murmurando palabras de consuelo vacías y lanzando miradas de lástima hacia la casa que, horas antes, vibraba con música de mariachi. Ahora, el jardín inmaculado era un cementerio de platos de cartón, vasos rojos tirados y manchas secas de salsa verde. El olor a carne asada, antes tan apetitoso, se había agriado en el aire, mezclándose con el hedor metálico del miedo. Me quedé solo en el jardín. Miguel y Jimena ya se habían ido en su camioneta blindada detrás de la ambulancia, interpretando el papel de la familia angustiada a la perfección. «Papá, te vemos en el Hospital Ángeles», me había dicho Miguel antes de subir al coche, con una mano en mi hombro que sentí como una garra. «No te preocupes, yo me encargo de todo. Tú descansa un poco y alcánzanos». ¿Descansar? La sola idea me daba náuseas. Miré a mi alrededor para asegurarme de que el personal de limpieza, una brigada que Jimena había contratado, estuviera ocupado recogiendo las mesas del otro lado del jardín. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Caminé hacia la maceta de barro, esa que tenía un nopal viejo y retorcido que Leonor había plantado hacía 20 años. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la adrenalina pura y fría que recorría mis venas. Me arrodillé, fingiendo atarme los cordones de mis zapatos Ferragamo. Aparté con cuidado las piedras volcánicas decorativas, y ahí estaba, la botella de agua de plástico Bonafont. Dentro, el líquido amarillo pálido brillaba inocentemente bajo la luz moribunda del atardecer. Parecía tan inofensiva, solo agua de limón con chía. Pero yo sabía la verdad. Esa botella contenía la muerte que estaba destinada para mí. Esa botella era la razón por la que mi compadre, mi hermano del alma, estaba ahora entubado en una ambulancia corriendo por el periférico sur. Saqué un pañuelo de tela del bolsillo de mi saco. Con movimientos quirúrgicos, envolví la botella sin tocar el plástico directamente, preservando cualquier huella dactilar que Jimena pudiera haber dejado al prepararla. La metí en el bolsillo interior de mi saco, pegada a mi pecho. Sentí su frío a través de la camisa. Era un peso muerto, un secreto tóxico. Me puse de pie y miré hacia mi casa, la mansión de estilo colonial californiano. Con sus arcos de cantera y sus techos de teja roja, siempre había sido mi refugio, mi santuario. Ahora, sus ventanas oscuras me parecían ojos vacíos que me juzgaban. «Muy bien, hijos de la chingada», murmuré para mí mismo, usando una vulgaridad que no había pronunciado en años. «Quieren jugar sucio. Vamos a jugar». Subí a mi coche, un sedán negro discreto que prefería sobre los deportivos ostentosos. No encendí la radio. Necesitaba silencio para pensar. Mientras conducía hacia el hospital, esquivando el tráfico eterno de la Ciudad de México, una sola idea se repetía en mi mente: sobrevivir y cobrarme cada centavo de esta traición. La sala de espera de urgencias del Hospital Ángeles del Pedregal era un lugar que olía a dinero y antiséptico. Pisos de mármol, aire acondicionado gélido y gente vestida de marca llorando en silencio. Ahí estaban ellos. Jimena caminaba de un lado a otro, con el rímel corrido artísticamente por las mejillas, sollozando en su celular mientras hablaba con quién sabe quién. Miguel estaba sentado, con la cabeza entre las manos, luciendo genuinamente abatido. Quizás él no sabía del veneno. Quizás fue solo idea de ella. Quise aferrarme a esa esperanza, pero la descarté casi de inmediato. Miguel era débil, pero no estúpido.
Si Jimena servía la copa, Miguel ponía la mesa. Me acerqué a ellos. «¿Cómo está?», pregunté, mi voz sonando más ronca de lo que esperaba. Miguel levantó la vista. «Lo estabilizaron, papá, pero está grave. Los médicos dicen que fue una intoxicación severa. Le lavaron el estómago y le dieron carbón activado. Está en coma inducido». «¿Intoxicación?», repetí, clavando mis ojos en Jimena. Ella se detuvo un segundo, devolviéndome la mirada con esos ojos azules que ahora parecían cristales rotos. «Dijeron que fue algo que comió», se apresuró a decir ella, su voz temblorosa. «Tal vez una hierba mala en la ensalada, o una reacción cruzada. Es tan extraño». «Sí, muy extraño», dije secamente. Un médico salió en ese momento. «¿Familiares del señor Roberto Mendoza?». Nos acercamos. «Soy su hija», dijo Jimena. «Señora, su padre tuvo mucha suerte. La toxina afectó su sistema nervioso central y su ritmo cardíaco, pero la cantidad no fue suficiente para ser fatal de inmediato. Si hubiera bebido el vaso entero, no estaríamos teniendo esta conversación. Si hubiera bebido el vaso entero». La frase flotó en el aire. «Ese vaso era para mí». «Doctor», intervine yo, poniendo mi mejor cara de viejo cansado. «Me siento un poco mareado. Todo este estrés. Creo que necesito ir a casa a tomar mis medicinas». Miguel se levantó de un salto. «Te llevo, papá. No puedes manejar así». «No, hijo. Quédate con tu esposa. Ella te necesita más ahora. Pediré un Uber o un taxi de sitio. Estoy bien. Solo necesito dormir». Miguel dudó, mirando a Jimena, luego a mí. La culpa, o el miedo, brillaba en sus ojos. «Está bien, pero llámame en cuanto llegues». Salí del hospital sintiendo sus miradas en mi espalda. No pedí un Uber. Caminé hasta la esquina, asegurándome de que nadie me siguiera, y saqué mi teléfono. Marqué un número que tenía memorizado desde hacía 30 años. «Despacho Chen y Asociados», contestó una voz profesional. «Necesito hablar con David. Soy Arturo Peterson. Es una emergencia de vida o muerte». David Chen no era solo mi abogado, era mi confidente, el hombre que me había ayudado a blindar mi empresa contra tiburones financieros. 10 minutos después, estaba sentado en la parte trasera de su coche blindado, en un estacionamiento discreto de San Jerónimo. Le conté todo. Le mostré la botella. David, un hombre que rara vez mostraba emociones, palideció. «Arturo, esto es gravísimo. Si lo que dices es cierto, esto es intento de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja. Son 40 años de cárcel, mínimo. No quiero suposiciones, David. Quiero certezas. Y quiero venganza». David asintió lentamente, recuperando su compostura. «Necesitamos analizar esto sin involucrar a la policía todavía. Si vamos al Ministerio Público ahora, Jimena alegará que fue un error, que la chía estaba pasada, que fue un accidente. Necesitamos pruebas irrefutables. Necesitamos un motivo sólido». Sacó su teléfono. «Conozco a alguien. Francisco Paco Mendiola, excomandante de la Policía Federal, ahora investigador privado. Es el mejor sabueso de la ciudad. Él sabrá qué hacer con esa botella y encontrará hasta el último pecado de tu hijo. Llámalo», dije, recostando la cabeza en el asiento de piel. «Que busque todo. Cuentas bancarias, deudas de juego, amantes. Quiero saber por qué mi propia sangre quiere verme muerto». Los siguientes 2 días fueron un infierno particular. Me encerré en mi casa de las Lomas, convirtiéndola en mi búnker. Le dije a Miguel que estaba enfermo del estómago por el estrés y que no quería visitas. Pasaba las noches en vela, sobresaltándome con cada ruido de la casa. ¿Vendrían a terminar el trabajo? ¿Entrarían por la noche con una almohada? Puse una silla atorada bajo la perilla de mi puerta, como en las películas, sintiéndome ridículo y aterrorizado a la vez. El martes por la tarde, mi celular vibró. Era David. «Paco tiene los resultados. Nos vemos en mi oficina. Entra por el estacionamiento privado». El despacho de David estaba en un rascacielos de Reforma, con vista al Ángel de la Independencia. En la sala de juntas, Paco Mendiola nos esperaba. Era un hombre bajo, robusto, con cara de pocos amigos y un bigote espeso que ocultaba una cicatriz en el labio. Sobre la mesa de caoba había un informe encuadernado y la botella de agua, ahora dentro de una bolsa de evidencia sellada.
Don Arturo, dijo Paco con voz grave, sin rodeos. Prepárese, porque esto está feo. Abrió la carpeta. Primero la botella. El laboratorio confirmó mis sospechas. El líquido es una mezcla casera de limonada con una concentración altísima de oleandrina. ¿Oleandrina?, pregunté. Es el veneno de la adelfa, laurel en flor. Esos arbustos bonitos con flores rosas que hay en todos los camellones de la ciudad y en su propio jardín, si no me equivoco. Sentí un escalofrío. Jimena adoraba esas flores. Es un veneno clásico, continuó Paco. Detiene el corazón. Los síntomas se confunden fácil con un infarto en personas mayores. Es amargo, por eso le pusieron tanta azúcar, limón y menta, para disfrazar el sabor. Si su compadre se hubiera tomado todo el vaso, habría muerto antes de que llegara la ambulancia. Cerré los ojos. La imagen de Roberto cayendo sobre la mesa de dominó me golpeó de nuevo. Ahora, el motivo. Paco deslizó otra hoja de papel hacia mí. Aquí es donde la cosa se pone triste, don Arturo. Miré los números. Eran rojos. Rojo sangre. Miguel y Jimena están en la quiebra técnica. Viven de apariencias. ¿Cómo?, balbuceé. Miguel gana bien. Yo le dejé un fondo. Se lo gastaron todo. Tienen hipotecada la casa de Polanco hasta el techo. Deben 3 meses de las colegiaturas de los niños en el colegio americano. Las tarjetas de crédito están topadas. American Express, Visa Infinite, todas. Deben más de 4 millones de pesos en créditos revolventes. Paco señaló una línea final en el estado de cuenta. Y aquí está el golpe de gracia. Miguel pidió un préstamo a unos prestamistas, gente peligrosa de Tepito. Usó su nombre y la promesa de su herencia futura como garantía. Tiene que pagar 10 millones de pesos antes de fin de mes o... Bueno, ya sabe cómo cobran esos tipos. El silencio en la sala era absoluto. La realidad cayó sobre mí como una losa de concreto. No me odiaban. No era personal. Simplemente, yo era un obstáculo. Mi vida era lo único que se interponía entre ellos y los 30 millones de dólares que necesitaban para tapar sus errores y salvar su estilo de vida. Yo valía más muerto que vivo. ¿Qué hago, David?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. La tristeza inicial se estaba evaporando, reemplazada por una ira fría, dura como el acero. ¿Los denuncio? Si los denuncias ahora, con estos prestamistas detrás de ellos, Miguel podría huir o hacer algo desesperado, dijo David. Y Jimena, ella es astuta, podría echarle la culpa a Miguel y salir libre. Necesitamos atraparlos en el acto. Necesitamos que confiesen o que intenten hacerlo de nuevo bajo vigilancia. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Abajo, la ciudad seguía su curso, ajena a mi tragedia. Recordé las palabras de Frank. Gente desesperada. Volverían a intentarlo. Tenían que hacerlo. El plazo de los prestamistas se acababa. Me giré hacia ellos. Ya no era el anciano asustado. Era don Arturo Peterson, el hombre que había negociado fusiones millonarias. El hombre que nunca perdía una negociación. Paco, dije, quiero que conviertas mi casa en la casa de Big Brother. Quiero cámaras en la cocina, en la sala, en los pasillos, micrófonos, todo. Y quiero que nadie lo sepa. Hecho, don Arturo. Mañana mismo entra mi equipo técnico disfrazado de fumigadores. Bien, vamos a darles lo que quieren, dije, apretando los puños. Quieren a un viejo senil y moribundo. Eso es lo que van a tener, hasta que yo decida quitarme la máscara. Al día siguiente, una camioneta con el logo Control de Plagas Azteca entró en mi propiedad. Eran los hombres de Paco. Trabajaron rápido y en silencio. Instalaron microcámaras en los detectores de humo, en los sensores de movimiento de la alarma, incluso una diminuta en el marco del cuadro de la Virgen de Guadalupe que colgaba en el pasillo principal. Esta de aquí es la joya de la corona, me dijo el técnico, señalando hacia la escalera de servicio que bajaba hacia la cava de vinos y el cuarto de máquinas. Es una cámara de alta definición con visión nocturna y micrófono ambiental de largo alcance. Si alguien estornuda aquí, lo vamos a oír en estéreo. La escalera de la cava. Era el lugar más peligroso de la casa. Escalones de madera vieja, empinados, con poca luz. Un lugar perfecto para un accidente doméstico. Un resbalón. Una caída, un cuello roto. Trágico, pero común en hombres de mi edad. Cuando se fueron, me senté en mi despacho. En mi iPad,
Ahora tenía acceso a 6 ángulos diferentes de mi propia casa. Podía ver la cocina donde Jimena había mezclado el veneno. Podía ver la sala donde Miguel me había abrazado y llamado leyenda. Mi hogar se había convertido en una trampa para ratones. Y yo era el queso. Esa noche practiqué mi papel frente al espejo. Dejé de rasurarme. Me puse una camisa vieja con una mancha de café que no me molesté en limpiar. Encorvé los hombros. Practiqué una mirada vacía, perdida, la mirada de un hombre cuyo cerebro empieza a fallar. Si querían matar al viejo, primero tenían que creer que el viejo ya estaba medio muerto. La primera visita llegó el jueves. Miguel y Jimena aparecieron en la puerta con una canasta de frutas enorme y sonrisas de plástico. «¡Papá!», exclamó Jimena al verme. «Dios mío, ¿cómo estás? Te ves cansado». Me arrastré hacia ellos, arrastrando ligeramente el pie izquierdo, un detalle que añadí a mi actuación. Hola, hija. Pasen, pasen. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, buscando mis lentes. Tenía los lentes puestos. Jimena intercambió una mirada rápida con Miguel. ¿Lo ves?, parecían decir sus ojos. Está perdiendo la cabeza. Papá, siéntate, dijo Miguel guiándome al sofá. Trajimos fruta y unos tamales de elote que te gustan. No tengo hambre, murmuré, mirando al vacío. La comida me sabe a ceniza. Desde lo de Roberto, pobre Beto. ¿Dónde está Beto? ¿Por qué no ha venido a jugar dominó? Papá, Miguel suspiró. Con una paciencia fingida. Roberto está en el hospital. Te lo dijimos ayer. ¿No te acuerdas? Ah, sí. Parpadeé confundido. Cierto, cierto. El hospital. ¡Qué cabeza la mía! Jimena se sentó a mi lado tomando mi mano. Su tacto me dio repulsión, pero no me moví. Suegrito, estamos muy preocupados por usted. Vivir aquí solo, en esta casa tan grande, es peligroso. Mírese, se le olvidan las cosas, no está comiendo bien. Aquí venía. El primer ataque. Estoy bien, hija. Esta es mi casa. Aquí están los recuerdos de Leonor. Pero los recuerdos no lo van a cuidar si se cae papá. Intervino Miguel, su voz llena de una preocupación lógica. Estuvimos pensando, tal vez sería mejor que vinieras a vivir con nosotros un tiempo. Tenemos la habitación de huéspedes en la planta baja. Estarías acompañado, cuidado. Oh, añadió Jimena suavemente. Hay residencias de retiro maravillosas en Cuernavaca, con enfermeras 24 horas, jardines, actividades. Sería como unas vacaciones eternas. Y nosotros nos encargaríamos de administrar la casa y, bueno, tus finanzas, para que no tengas que preocuparte por nada de papeleo aburrido. Bingo. Querían el control. Si me declaraban incompetente o senil, podrían tomar el control legal de mi fortuna antes de que yo muriera, o peor, llevarme a su casa para terminar el trabajo sin testigos. No sé, dije, temblando un poco. Todo esto es muy confuso. Necesito pensarlo. Mi cabeza da vueltas. Piénsalo, papá, dijo Miguel, apretando mi rodilla. Solo queremos lo mejor para ti. Se quedaron 1 hora más, soltando veneno en cada palabra dulce, erosionando mi confianza, haciéndome sentir pequeño e inútil. Cuando finalmente se fueron, corrí al despacho y revisé las grabaciones. Ahí estaba, en el video de la cocina, mientras yo estaba en el baño. Jimena susurrándole a Miguel. Ya no aguanta mucho, Migue. Míralo. Está decrépito. Si no firma el poder notarial pronto, vamos a tener que acelerar las cosas. Los de Tepito llamaron hoy otra vez. No puedo presionarlo más, Jimena. Es mi papá, decía Miguel, pero su voz era débil. ¿Es tu papá o somos nosotros? ¿Quieres que nos quiebren las piernas? Tenemos que hacerlo este fin de semana, el sábado. Dile que venimos a ayudarlo a limpiar la cava. Se me heló la sangre. El sábado. Tenía 2 días. La fecha estaba marcada. El escenario elegido. La cava. Iban a intentar matarme en mi propia casa, usando la escalera oscura como arma. Apagué el iPad. Vengan el sábado, le dije a la pantalla oscura. Vengan. El viejo los estará esperando. La noche del viernes no dormí, ni un solo minuto. Me senté en mi despacho, con las luces apagadas, iluminado únicamente por el resplandor azulado de la pantalla del iPad. Era como un guardia de seguridad en mi propia vida, un velador de mis propios fantasmas. En la pantalla,
Las cámaras infrarrojas mostraban mi casa en tonos de gris y verde espectral, la cocina vacía, el pasillo desierto, y la escalera de la cava, esa boca de lobo oscura que esperaba su sacrificio. Me serví un tequila reserva de la familia, no para emborracharme, sino para calmar el temblor en mis manos, que no tenía nada que ver con la edad. Miré la foto de Leonor sobre mi escritorio. Ella sonreía desde un marco de plata, joven y llena de vida, cargando a un pequeño Miguel de 3 años en la playa de Acapulco. «Perdóname, Leo», susurré al vidrio frío. «Perdóname por lo que voy a tener que hacerle a nuestro hijo. Pero ese niño de la foto ya no existe. El hombre que vendrá mañana. Es un extraño». Revisé el plan una vez más. La cámara en la escalera estaba perfectamente angulada. Cubría los primeros 5 escalones y el descanso. El micrófono estaba ajustado a máxima sensibilidad. Tenía un segundo teléfono, un burner phone que Paco me había dado, escondido detrás de una pila de libros viejos en el estante justo al lado de la entrada de la cava, grabando video de respaldo por si la tecnología fallaba. No dejé nada al azar. En los negocios, como en la guerra, el que se prepara mejor es el que sobrevive. Y yo siempre había sido un buen estratega. A las 4:00 am, el informe de Paco llegó a mi correo encriptado. «Don Arturo, confirmado. Miguel compró boletos de avión solo de ida a Madrid para el domingo en la noche. Para él y Jimena. No compraron boletos para los niños. Planean dejar a sus nietos aquí mientras huyen». Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo iban a matarme, iban a abandonar a sus propios hijos, a mis nietos, para escapar de sus deudas y vivir la gran vida en Europa con mi dinero. Cerré el iPad. El dolor en mi pecho se solidificó en algo más duro, más frío. Ya no era tristeza. Era una resolución absoluta. Cuando el sol salió sobre las montañas del Ajusco, bañando la ciudad en una luz grisácea, yo ya estaba listo. Me puse mi disfraz, la camisa manchada, los pantalones holgados, la cara sin rasurar. El escenario estaba listo. Que empiece la función. Llegaron a las 10:00 am en punto. Escuché el motor de la Mercedes de Jimena ronroneando en la entrada. Vi en la cámara de la puerta cómo Miguel se bajaba. Se veía pálido, con ojeras profundas. Se alisó el cabello con un gesto nervioso antes de tocar el timbre. Jimena, por el contrario, se veía fresca, decidida, cargando una caja blanca de pastelería Maque. Abrí la puerta, arrastrando los pies. «Buenos días, papá», exclamó Jimena, entrando como un torbellino de perfume floral y falsa alegría. «Mire lo que le trajimos. Conchas calientes y orejas. El desayuno de campeones». «Hola, hijos», murmuré, parpadeando como si la luz me molestara. «¿Qué hora es? ¿Ya es de día?» «Son las 10, papá», dijo Miguel, entrando detrás de ella. Su voz sonaba tensa, como una cuerda de violín a punto de romperse. «¿Dormiste bien?» «No lo sé. Creo que escuché ruidos toda la noche. Ratas, tal vez. O fantasmas». Miguel se estremeció. Jimena le dio un codazo discreto en las costillas. Pasamos a la cocina. Jimena comenzó a preparar café, moviéndose con esa familiaridad propietaria que tanto me irritaba. Miguel se quedó de pie, recargado en la encimera, sin quitarme la vista de encima. «Papá», dijo Miguel, aclarándose la garganta. «¿Te acuerdas de lo que hablamos? De limpiar la cava. Hay muchas cajas viejas ahí abajo que estorban. Mamá guardaba muchas cosas inútiles ahí». «¿La cava?», pregunté, tomando la concha con manos temblorosas y dejando caer migajas a propósito. «Ah, sí. Está muy oscuro ahí. Me da miedo bajar». «No te preocupes, suegrito», intervino Jimena, poniendo una taza de café frente a mí. El aroma era rico, pero no lo probé. Ya no confiaba en nada que ella me sirviera. «Miguel va a cambiar el foco. Trajo uno de esos LEDs potentes. Va a quedar iluminado como estadio». «Sí, papá. Vamos a dejar eso limpio hoy mismo, para que estés más seguro». «Seguro». La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Comimos en un silencio incómodo. Miguel apenas probó su pan. Se limpiaba el sudor de la frente constantemente, aunque el aire acondicionado estaba encendido. Jimena, en cambio, hablaba sin parar sobre el clima, sobre el tráfico, sobre cualquier trivialidad para llenar el vacío. «Bueno», dijo Miguel finalmente, mirando su reloj Rolex, que probablemente ya había empeñado mentalmente. «Manos a la obra. No tenemos todo el día».
Se puso de pie. Voy por la caja de herramientas al coche. Shime, tú quédate aquí con papá. Termina su café. Claro, mi amor. Miguel salió. Jimena se quedó mirándome. Su sonrisa se desvaneció lentamente cuando pensó que yo no la veía, reemplazada por una mirada de impaciencia y desprecio. ¿Te vas a terminar el café, Arturo?, preguntó. Ya no era suegrito ni don Arturo. Se le había resbalado la máscara. Está muy caliente, dije. Miguel regresó con una caja de herramientas y un foco nuevo en su caja. Listo. Papá, ¿me acompañas? Necesito que me digas qué cajas quieres guardar y cuáles tiramos a la basura. ¿Tengo que ir?, pregunté, aferrándome a la mesa. Me duelen las rodillas. Ándale, papá. Será rápido. Solo bajas, señalas y subes. Yo hago el trabajo pesado. Me levanté lentamente, apoyándome en el bastón que había empezado a usar para mi actuación. Está bien, hijo. Vamos. Caminamos hacia la puerta de madera pesada que conducía al sótano. Jimena se quedó en la cocina. «Yo voy a lavar los platos», gritó desde atrás. «Griten si necesitan algo». Ese era el plan. Ella se quedaba arriba para asegurar el perímetro y para dar la señal. Miguel y yo estábamos solos. Miguel abrió la puerta de la cava. El olor a humedad, a polvo viejo y a madera encerrada subió a recibirnos. Era el olor de los recuerdos olvidados. Leonor solía guardar aquí sus decoraciones de Navidad, sus álbumes de fotos, las botellas de vino que reservábamos para ocasiones especiales. Miguel tanteó el interruptor de la luz. El foco viejo parpadeó un par de veces y luego se encendió con una luz amarilla, débil y moribunda. Apenas iluminaba los primeros escalones. El resto se perdía en una penumbra gris. «Vaya, sí que está oscuro», dijo Miguel. Su voz rebotó en las paredes de piedra. «Quédate ahí un segundo, papá. Voy a bajar unos escalones para ver dónde pongo el foco nuevo». «Ten cuidado, mijo», dije, mi voz temblorosa por el miedo real de estar a solas con mi asesino. «Esos escalones son traicioneros». Miguel comenzó a bajar. 1, 2, 3 escalones. Sus mocasines crujían sobre la madera antigua. Yo me quedé en el descanso superior, aferrado al marco de la puerta con una mano y al bastón con la otra. Sabía exactamente dónde estaba la cámara. Arriba, en la esquina oscura del techo, un pequeño punto negro invisible para el ojo inexperto. Estaba grabando. El micrófono estaba escuchando cada respiración, cada latido. Miguel se detuvo en el cuarto escalón. Se giró hacia mí. Su rostro estaba en sombras, pero podía ver la tensión en su mandíbula. «Papá», dijo. Su voz vaciló por un segundo. «Baja un poco. Necesito que veas esto. Creo que hay una grieta en la pared aquí. Parece humedad. Tienes que ver si llamamos al albañil». Era una excusa patética, una mentira torpe, pero era suficiente para atraer a un viejo curioso al borde del precipicio. «¿Humedad?», pregunté, dando un paso vacilante hacia el primer escalón. «No veo nada, Miguel. Baja un poco más. Aquí, justo donde estoy yo». Di otro paso. Ahora estaba en el primer escalón. Mi mano izquierda buscó el pasamanos. Me aseguré de agarrarlo con fuerza, mis nudillos blancos por la presión. Esta era mi línea de vida. «No veo bien, hijo», dije, bajando al segundo escalón. Ahora estaba en posición. Miguel estaba 2 escalones más abajo. Yo estaba arriba. Él tendría que pasar a mi lado o rodearme para empujarme. Miguel subió un escalón de regreso, quedando justo frente a mí, pero un poco ladeado para dejarme pasar. «Pasa tú primero, papá. Acércate a la pared». Me moví. Quedé dándole la espalda al vacío de la escalera, mirando hacia la pared lateral, supuestamente inspeccionando la grieta. Mi espalda estaba completamente expuesta a él. En ese momento exacto, la voz de Jimena resonó desde la cocina, aguda y clara. «Miguel, creo que suena tu celular aquí arriba. Es urgente». Esa era la señal. «Hazlo ahora». El aire en la escalera se congeló. Sentí la presencia de Miguel detrás de mí. Sentí su respiración agitada. Sentí el calor de su cuerpo acercándose. Cerré los ojos por una fracción de segundo, rezando una última plegaria silenciosa. «Que Dios te perdone, hijo mío, porque yo no podré». Fue rápido, brutal. No hubo vacilación. No hubo un «perdóname, papá», susurrado al oído. Solo sentí sus 2 manos plantarse firmemente en el centro de mi espalda.
Y luego, un empujón violento, con toda la fuerza de un hombre joven desesperado. La intención era clara: proyectarme hacia adelante, hacerme perder el equilibrio y enviarme de cabeza contra los escalones de piedra del fondo. Un golpe así, a mi edad, sería fatal. Cuello roto, cráneo fracturado. Una caída trágica. Pero yo no era un viejo frágil. Y yo estaba esperando. En el instante en que sus manos tocaron mi espalda, mis músculos se tensaron. No luché contra el empujón hacia adelante. Al contrario, me dejé ir, pero anclando todo mi peso en mi mano izquierda, que agarraba el pasamanos de hierro forjado como una garra de acero. Usé su propia fuerza contra él. El empujón me lanzó hacia el vacío. Sí, pero mi brazo izquierdo funcionó como el eje de un péndulo. Mi cuerpo giró violentamente en el aire. Mis pies se despegaron del escalón, oscilando sobre el abismo oscuro. Escuché el crujido de mi hombro, un dolor agudo, pero no solté. No solté. La inercia me hizo girar 180 grados. Mis pies buscaron desesperadamente tierra firme y encontraron el escalón inferior con un golpe seco. Me tambaleé. Mi rodilla golpeó la madera, pero no caí. Quedé agazapado, respirando con dificultad, pero vivo, de pie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el zumbido eléctrico del foco viejo y mi propia respiración rasposa. Lentamente, muy lentamente me enderecé. El dolor en mi hombro era punzante, pero la adrenalina lo anestesiaba. Me giré para mirar hacia arriba. Miguel estaba congelado en la postura del empujón. Sus manos todavía estaban extendidas en el aire, vacías. Su rostro era una máscara de horror absoluto. Sus ojos estaban desorbitados, su boca abierta en un grito silencioso que nunca llegó a salir. No podía procesar lo que acababa de pasar. El viejo debía haber caído. Debía haber escuchado el crujido de huesos. ¿Por qué seguía ahí de pie? Lo miré. Ya no actué. Me erguí cuán alto era, sacando el pecho. La curvatura de la espalda desapareció. El temblor de las manos cesó. La mirada vacía y senil se evaporó, reemplazada por la mirada de hielo y fuego de don Arturo Peterson, el hombre que comía tiburones para desayunar. Miguel bajó las manos lentamente, temblando incontrolablemente. Papá, tartamudeó, su voz un hilo de orina. Te resbalaste. Yo intenté agarrarte. Te resbalaste. Era patético. Jimena apareció en el marco de la puerta superior, asomándose ansiosa. ¿Miguel? ¿Qué pasó? Ya. Se detuvo en seco al verme de pie, mirándolos desde abajo. Su cara se drenó de color hasta quedar blanca como la harina. Se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. ¿Un resbalón, Miguel? Pregunté. Mi voz no temblaba. Era profunda, resonante, llenando el espacio estrecho con una autoridad aterradora. Subí un escalón. Miguel retrocedió instintivamente, chocando contra Jimena. Sí, el escalón estaba liso, balbuceó Miguel, lágrimas de pánico brotando de sus ojos. Yo quise ayudarte. ¡Deja de mentir!, ladré. El grito hizo que ambos saltaran. Subí otro escalón. Ahora estaba cara a cara con mi hijo. Podía oler su miedo. Olía a sudor agrio. No fue un resbalón. Fue un empujón. Un intento de asesinato, igual que la limonada, igual que lo que le hicieron a Roberto. Jimena sollozó, un sonido agudo y feo. «Usted está loco», chilló ella, intentando recuperar el control. «Está senil. Nadie le va a creer. Son alucinaciones de viejo». Sonreí. Fue una sonrisa sin alegría, una mueca de lobo. «¿Nadie me va a creer?», pregunté suavemente. Levanté mi mano derecha lentamente, con un dedo extendido. No los señalé a ellos. Señalé hacia arriba, hacia la esquina oscura del techo, justo encima de sus cabezas. «Miren», ordené. Miguel y Jimena giraron la cabeza lentamente, como si no quisieran ver, pero no pudieran evitarlo. Ahí, en la penumbra, un pequeño punto de luz roja parpadeaba rítmicamente. Bip, bip, bip. El ojo que todo lo ve. Sonrían, dije con una frialdad mortal. Están en cámara. El efecto fue devastador. Miguel se derrumbó, literalmente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el descanso de la escalera, cubriéndose la cara con las manos, sollozando como un niño pequeño. Perdón, papá. No quería. Ella me obligó.
Jimena soltó un grito de furia animal. «¡Cállate, imbécil!», le gritó a Miguel, y luego se giró hacia mí, sus ojos inyectados en odio puro. Ya no había máscara, ya no había nuera dulce, solo había una mujer acorralada y peligrosa. «Maldito viejo, maldito seas, tú y tu dinero asqueroso». «Mi dinero», dije, subiendo el último escalón para quedar por encima de ellos. «El dinero que ustedes querían para pagar sus deudas en Tepito. El dinero por el que estuvieron dispuestos a matar a su propio padre y a su propio suegro». Jimena retrocedió hacia la cocina, buscando una salida. «O tal vez un cuchillo». «Tú nos orillaste a esto», gritó ella, «con tus migajas. Tú tienes millones y nosotros nos estamos ahogando. Era justo, era nuestra herencia». «La herencia se gana, Jimena, no se roba, y mucho menos se mata por ella». Saqué mi teléfono del bolsillo. No el burner, sino mi iPhone principal. Toqué la pantalla. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Miguel desde el suelo, levantando la cara llena de mocos y lágrimas. «¿Vas a llamar a la policía?». «Papá, por favor. Soy tu hijo. Soy Miguelito». Lo miré. Realmente lo miré. Busqué al niño que le enseñé a pescar. Busqué al joven que se graduó con honores. No encontré nada. Solo un extraño cobarde. «Miguelito murió hace mucho tiempo», dije. «Tú eres solo un asesino fracasado». En ese momento, las sirenas comenzaron a aullar. No a lo lejos, sino justo afuera, en la entrada de mi casa. Luces rojas y azules comenzaron a bailar a través de las ventanas de la cocina. «No tuve que llamar a nadie», dije, mirando cómo el terror absoluto invadía sus rostros. El sistema de seguridad envió la alerta silenciosa a Paco y a la policía en el momento en que la cámara detectó la agresión física. Llevan 5 minutos en camino. Golpes fuertes en la puerta principal. «Policía Federal, abran la puerta». Jimena corrió hacia la puerta trasera, intentando huir por el jardín. «No te molestes», le grité. «La casa está rodeada». Miguel se arrastró hacia mis pies, intentando agarrar mis pantalones. «Papá, ayúdame. No dejes que me lleven. Me van a matar en la cárcel. Los de Tepito me van a matar». Me solté de su agarre con un tirón brusco. Lo miré con una mezcla de asco y una tristeza infinita que me acompañaría hasta la tumba. «Entonces será mejor que reces, hijo, porque Dios es el único que te puede ayudar ahora. Yo ya terminé contigo». La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo de madera rota. Hombres uniformados, con armas largas y chalecos tácticos, irrumpieron en el pasillo. Paco Mendiola venía al frente, con su placa en el cuello y una pistola en la mano. «¡Manos arriba! ¡Al suelo!», gritaron. Vi cómo sometían a Jimena en la cocina, esposándola contra la encimera de granito donde minutos antes había preparado café. Vi cómo levantaban a Miguel del suelo, llorando y suplicando. Paco se acercó a mí, bajando su arma. «¿Está bien, don Arturo?». Me toqué el hombro dolorido. Me sentía viejo, más viejo que nunca. 100 años más viejo que hace 10 minutos. «Estoy vivo, Paco», dije, mi voz rompiéndose por primera vez. «Estoy vivo, pero creo que hoy perdí todo lo que me quedaba». Paco asintió, entendiendo. «Llévenselos», ordenó a sus hombres. Vi cómo sacaban a mi hijo esposado de la casa que lo vio crecer. Él me miró una última vez antes de salir. Sus ojos suplicaban perdón. Los míos solo ofrecían justicia. Y la justicia, descubrí en ese momento, tiene un sabor tan amargo como la adelfa. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Me quedé solo en el pasillo, bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe y la luz roja parpadeante de la cámara que lo había visto todo. El patrón había ganado. Pero el padre había muerto en esa escalera junto con la inocencia de su hijo. Cuando la última patrulla de la Policía Federal se alejó, llevándose las luces rojas y azules que habían manchado las paredes de mi casa, un silencio sepulcral descendió sobre las lomas. No era un silencio pacífico, era el silencio pesado y opresivo que queda después de un terremoto, cuando el polvo se asienta y uno empieza a contar los daños. Me quedé de pie en la entrada, con la puerta destrozada colgando de una bisagra. Los vecinos, esos mismos que habían bebido mi tequila y comido mi carne asada hace una semana, espiaban detrás de sus cortinas de seda. Nadie salió a preguntar. En este barrio, la desgracia ajena se observa con binoculares, pero no se toca.
Cerré la puerta como pude y le puse el cerrojo de seguridad. Caminé hacia mi despacho. Mis piernas pesaban toneladas. Me serví otro tequila, esta vez doble, sin hielo, sin limón. Me lo bebí de un trago, esperando que el fuego del alcohol cauterizara la herida abierta en mi pecho. No funcionó. Me senté frente al iPad. Sabía que no debía hacerlo, pero tenía que estar seguro. Tenía que verlo una vez más para creerlo. Reproduje el video. Ahí estaba yo, en la pantalla, bajando las escaleras. Ahí estaba Miguel, mi hijo, mi sangre. Vi sus manos levantarse. Vi el empujón. Vi mi propia maniobra desesperada para salvarme. Y luego, vi su cara. Pausé la imagen en el rostro de Miguel justo después del empujón. Hice zoom. Esperaba ver maldad pura, como en las películas. Pero no. Lo que vi fue algo más patético y aterrador. Vi debilidad. Vi a un hombre hueco, sin moral, consumido por el miedo a sus acreedores y manipulado por su esposa. Mi teléfono sonó, rompiendo el trance. Era David Chen. Arturo. Su voz era suave, casi reverente. Ya están en el Ministerio Público. Paco se encargó de que todo fuera conforme a derecho. No van a salir bajo fianza. ¿Qué dijeron?, pregunté. Miguel se quebró antes de llegar a la delegación, dijo David con un suspiro. Confesó todo, Arturo. Todo. Desde la idea de la limonada hasta la deuda con la gente de Tepito. Dice que Jimena lo convenció de que tú ya habías vivido suficiente y que el dinero estaba desperdiciándose en el banco. Cerré los ojos. Ya habías vivido suficiente. Esa frase dolía más que el empujón. ¿Y ella? Jimena no ha dicho una palabra. Pidió un abogado y se ha mantenido en silencio. Pero con el video y la confesión de Miguel, está acabada. La Fiscalía va a pedir la pena máxima por intento de parricidio y homicidio calificado en grado de tentativa contra Roberto. Haz lo que tengas que hacer, David, dije, sintiendo un cansancio infinito. Que la ley se encargue. Yo ya no tengo hijo. Colgué el teléfono y miré por la ventana hacia el jardín oscuro. El nopal seguía allí, guardando su secreto. La casa era enorme, hermosa y estaba completamente vacía. Las semanas siguientes fueron un borrón de abogados, fiscales y periodistas. El caso explotó en los medios. El caso de la limonada envenenada, titulaban los periódicos sensacionalistas. Drama en las Lomas. Hijo de magnate intenta matar a su padre. Mi cara, la de Miguel y la de Jimena, estaban en todas partes, desde los noticieros estelares hasta las revistas de chismes. La sociedad mexicana, siempre ávida de escándalos de la clase alta, devoró la historia. Me convertí en una especie de celebridad trágica. La gente me miraba con una mezcla de admiración y lástima cuando salía a la calle. Ahí va el pobre don Arturo. Susurraban. Odiaba esa lástima. No asistí al juicio. No podía soportar ver a Miguel en el banquillo de los acusados, con el uniforme beige del reclusorio norte, esposado. David me representó. Me contó que la estrategia de la defensa de Jimena fue intentar pintarme como un viejo paranoico y abusivo que había orillado a los muchachos a la desesperación. Intentaron alegar demencia temporal. Pero el video de la escalera era irrefutable. La frialdad con la que planearon el segundo intento, apenas días después de casi matar a su propio padre, destruyó cualquier simpatía que el jurado pudiera tener. El veredicto llegó 6 meses después. Jimena, identificada como la autora intelectual y manipuladora, fue sentenciada a 25 años de prisión en Santa Marta, Acatitla, sin posibilidad de libertad condicional temprana. Miguel, debido a su confesión y cooperación, recibió una sentencia reducida de 15 años. Cuando David me dio la noticia, no sentí triunfo, no sentí alegría, solo sentí un vacío inmenso. La justicia había ganado, sí. Los malos estaban en la cárcel. Pero el precio era mi familia. Fui a ver a Roberto al centro de rehabilitación. Había sobrevivido, milagrosamente, pero la toxina había dejado secuelas. Su brazo izquierdo tenía un temblor permanente y caminaba con una cojera pronunciada. Su habla, antes rápida y jovial, ahora era un poco lenta. «Míranos, compadre», me dijo Roberto un martes, sentados en el jardín de la clínica. «Tú con el corazón roto y yo con el cerebro a medio gas. Vaya par de viejos. Perdóname, Beto», le dije tomándole la mano. «Todo esto fue por mi culpa.
Ese veneno era para mí. Roberto negó con la cabeza, con esa sonrisa chueca que ahora tenía. Ni lo digas, Arturo. Si tú te lo hubieras tomado, estarías muerto. Y yo, prefiero estar cojo pero tener a mi mejor amigo vivo para que me empuje la silla de ruedas. Además, sus ojos brillaron con picardía. Ahora tengo una excusa perfecta para no bailar en las bodas. Nos reímos. Fue una risa dolorosa, pero real. Roberto había perdido su salud, y yo había perdido a mi hijo. Éramos dos náufragos en la misma isla desierta. Lo más difícil no fue el juicio. Lo más difícil fueron los niños. Sofía y Santiago, mis nietos, 10 y 8 años, inocentes, ajeno a la maldad que corría por las venas de sus padres. Cuando arrestaron a Miguel y Jimena, los servicios sociales, D&F, tomaron la custodia temporal. Fue un infierno burocrático. Yo quería quedármelos, gritaba que eran mi sangre, pero el juez de lo familiar, un hombre pragmático, me miró por encima de sus lentes. Don Arturo, usted tiene 68 años. Acaba de sufrir un trauma severo. Estos niños necesitan estabilidad a largo plazo, terapia psicológica intensiva y alejarse del foco mediático de la Ciudad de México. ¿Cree usted, honestamente, que puede criar a dos preadolescentes traumatizados solo? Tenía razón, y eso me partió el alma. Yo era un viejo triste en una casa llena de fantasmas. No podía ser el padre que ellos necesitaban. Buscamos una solución. Elena, la hermana menor de Leonor, vivía en Mérida, Yucatán. Era una mujer bondadosa, viuda, que siempre había adorado a los niños. Ella aceptó acogerlos. Mérida era tranquila, segura, lejos de los paparazzi y de los recuerdos tóxicos de la Ciudad de México. El día que se fueron, fui a despedirlos al aeropuerto. Sofía me miró con los ojos de Miguel, esos ojos grandes y oscuros. Pero en ella no había codicia, solo una tristeza profunda y confusa. «Abuelito», preguntó con voz temblorosa, «¿mis papás son malos? ¿Cómo se le responde a eso a una niña?» Me arrodillé, ignorando el dolor en mis articulaciones, y la abracé. «Tus papás cometieron errores muy graves, mi amor. Se perdieron en el camino. Pero eso no tiene nada que ver contigo ni con Santi. Ustedes son luz. Ustedes son buenos. Y yo siempre voy a estar cuidándolos desde lejos». Les entregué a cada uno una carta. Y algo más. Antes del juicio, instruí a David para crear un fideicomiso irrevocable. $10 millones para cada uno. El dinero estaba bloqueado hasta que cumplieran 25 años, con cláusulas estrictas. Solo podía usarse antes para educación, salud o vivienda. Este dinero no es para que vivan sin trabajar, les dije a David y a Elena. Es para que nunca sientan la desesperación que sintieron sus padres. Es para que sean libres, no esclavos de la deuda. Vi el avión despegar hacia Yucatán, llevándose lo último que quedaba de mi familia. Me quedé en el ventanal hasta que el punto plateado desapareció en las nubes. Un año después del juicio, tomé la decisión. No podía seguir viviendo en la casa de las Lomas. La mansión era demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada rincón gritaba un recuerdo. La cocina olía al fantasma de la limonada. El jardín olía al fantasma de Roberto cayendo sobre la mesa. La escalera era un monumento a la traición. Pasaba horas mirando esos escalones, reviviendo el empujón una y otra vez. Puse el letrero de «Se vende». La vendí rápido, a una pareja joven de arquitectos que no conocían la historia, o no les importaba. Querían remodelar, tirar paredes, cambiarlo todo. Perfecto, pensé. Borren todo. Empaqué 40 años de vida en unas pocas cajas. Los muebles caros, las obras de arte, las alfombras persas. Todo lo subasté. No quería nada de eso. Eran símbolos de un estatus que casi me cuesta la vida. Solo conservé las fotos de Leonor, mis libros, mi colección de vinilos y el juego de dominó de Roberto. Me mudé a un penthouse en Paseo de la Reforma, un lugar moderno, minimalista, con ventanales de piso a techo que miraban hacia el castillo de Chapultepec. Era impersonal, frío, eficiente, justo lo que necesitaba. Un lugar sin fantasmas. La primera noche en mi nuevo departamento me senté frente al ventanal con una copa de vino. Las luces de la ciudad brillaban abajo como un mar de estrellas eléctricas. Me sentía extraño, ligero, como si me hubiera quitado una armadura oxidada que había llevado puesta demasiado tiempo. Había sobrevivido.
Tenía salud, tenía dinero, pero estaba solo. No podía pasarme el resto de mis días jugando golf o viendo televisión. Yo era un hombre de acción, un constructor, y necesitaba reconstruirme a mí mismo. Todavía tenía gran parte de los 30 millones. Miguel y Jimena habían matado por ese dinero, y ahora se pudrían en la cárcel por él. Me parecía obsceno gastármelo en lujos. Ese dinero estaba manchado de sangre y traición. Necesitaba limpiarlo. Llamé a David. «Quiero crear una fundación», le dije. «La Fundación Leonor Peterson». «¿Cuál será el objetivo, Arturo?», preguntó él. «Justicia», dije. «Quiero ayudar a las personas mayores que sufren abuso financiero, abandono y explotación, especialmente aquellos que son víctimas de su propia familia. Quiero pagar abogados, investigadores, asilos dignos. Quiero asegurarme de que ningún otro viejo tenga que dormir con una silla atorada en la puerta de su recámara por miedo a sus hijos». Y así lo hice. La Fundación Leonor Peterson se convirtió en mi nueva empresa, mi nueva pasión. Viajé por todo México dando conferencias. Me reuní con legisladores para endurecer las penas por el delito de abandono de ancianos y fraude familiar. Mi historia, el caso de la limonada, se convirtió en una advertencia, pero también en una bandera de lucha. Conocí a cientos de personas con historias similares, algunas incluso peores que la mía. Al ayudarlos a ellos, empecé a sanarme a mí mismo. A veces, en las noches tranquilas, me siento en mi sillón favorito mirando las luces de la Reforma. Saco de mi cartera una foto vieja, arrugada por el tiempo. Es Miguel, a los 7 años, disfrazado de superhéroe, con un diente faltante y una sonrisa que iluminaba el mundo. Sus ojos brillan con inocencia pura. Lo acaricio con el pulgar. Perdí a ese niño en algún lugar del camino. Tal vez estuve demasiado ocupado construyendo mi imperio. Tal vez le di demasiado dinero y muy pocas lecciones sobre el valor del esfuerzo. O tal vez, como dice la Biblia, el trigo y la cizaña crecen juntos, y algunos simplemente eligen el camino de la oscuridad. Nunca tendré la respuesta. Esa es mi cruz. La justicia ganó. Los malos perdieron. Pero el precio fue una familia rota, un mejor amigo discapacitado, y el corazón de un padre que siempre tendrá una cicatriz que no cicatriza. Sobreviví, sí. Soy don Arturo Peterson, el sobreviviente. Pero a veces, cuando el silencio de la noche es demasiado profundo, pienso que sobrevivir es la condena más dura de todas. Bebo el último trago de mi vino. Es amargo, pero tiene un retrogusto dulce, como la vida misma. Me levanto. Mañana tengo una reunión en la fundación. Hay mucho trabajo por hacer, y mientras tenga fuerza en estos viejos huesos, seguiré luchando. Por Roberto, por Leonor, y por el recuerdo del niño que Miguel alguna vez fue. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.